Saludos, de quien les habla Francisco González, colaborador de El Inversor Inquieto y asesor financiero de Antbank. Bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy, un podcast que queremos hacerlo breve y en torno al mercado inmobiliario, un mercado inmobiliario para el cual se habla sobre la posibilidad de que esté o se pueda enfrentar a una posible burbuja inmobiliaria, que en muchos casos, o que muchos de los que nos oís la conocisteis en el año 2008, algo que se produjo por diversas razones, como la concesión de créditos a personas insolventes, un aumento de cierto tipo de viviendas, compraventa, especulación en el sector en general. Bueno, esos son algunas de las razones que lo hicieron, digamos, descarrilar a este sector en ese año 2008. De entrada, ya os avanzo, no está claro o no podemos concretar que ese sea el resultado final para este año 2025, al menos por ahora. Lo que sí está claro es que hay un nuevo auge de los inmuebles, del ladrillo, y esto hace, que es la noticia oficial o la noticia contrastada, es el incremento de la firma de hipotecas, siendo el segundo mejor año después de la crisis financiera de ese 2008. En concreto, un mercado hipotecario español que ha retomado ese pulso después de esos momentos, como decíamos, del 2008 y de esas dudas que podían surgir, por lo cual lo que podemos concluir es que ese número de hipotecas sobre viviendas en el 2024 se incrementó más de un 11% respecto al año anterior. El número, bueno, es lo menos importante quizá, pero bueno, 423.361 operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que convierte el año 2024 en el segundo mejor desde la crisis financiera, como decíamos, del 2008, y solamente lo supera el año 2022. En el 22 era una circunstancia distinta, una circunstancia podemos decir excepcional, porque había mucha demanda que se había aguantado, una demanda embalsada por la pandemia, algo que impulsó de forma importante el mercado inmobiliario y que en este caso, y contrario a la situación de los tipos de interés que se vivía en ese año 2022, ahora nos hemos visto en un entorno en ese año 2024 donde la bajada de tipos de interés era la clave, y también reducción, lógicamente debido a eso, la reducción del coste de financiación. En concreto, el importe medio de los créditos también crecía en un 2,7%, situándose en los 145.000 euros, básicamente algo que influía por ese incremento del precio. El contraste con el año anterior es muy importante, es significativo, y en aquel momento el endurecimiento de las condiciones de financiación después de haber subido los tipos en el 22 implicó que con esas tasas de interés elevadas y un menor poder adquisitivo, pues provocaba contracción en el mercado inmobiliario. La concesión se desplomaba un 18%, caía la compraventa de viviendas. Pues en este 2024 eso se ha dado la vuelta. Hablamos siempre en líneas generales, porque cualquiera que nos esté oyendo puede decir que en su ciudad o en la de al lado o en su pueblo eso no es la tendencia, pero estamos hablando de datos medios que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado, de esas operaciones, esos créditos que tuvieron lugar el año pasado, el año 2024, el 60% se producían a tipo fijo y el restante 40% lo hacían a tipo variable. En cualquier caso, el crecimiento vivido en el 2024 no se debe únicamente a esa caída del Euribor, que todavía está pendiente de seguir materializándose o seguir bajando, sino también a un efecto, como algunos lo llaman, efecto anticipación, porque pues muchos de esos compradores que pensaban adquirir la vivienda están adelantando esas decisiones viendo que los precios continúan subiendo. Es un poco intentar perseguir al mercado, que no sabemos si es la mejor solución o no, pero evidentemente si se espera que los precios sigan subiendo porque la demanda se ve fuerte, pues está claro que pues puede hacer que esas decisiones, como decíamos, se adelanten. De hecho, en la primera parte del año las subidas eran del 4% y en la segunda mitad del año el crecimiento iba hasta el 8 o 10%. Por tanto, esa sensación de urgencia de perseguir al mercado y perseguir los precios a esos inversores que no se querían quedar fuera es también algo que ha impulsado, como decimos, al crecimiento del mercado hipotecario. Además, hay que tener en cuenta un hecho, y es que el crecimiento no ha sido homogéneo, y es que por un lado
La mejora en el acceso a la financiación beneficia sobre todo a quienes residen en zonas menos tensionadas, viviendas más asequibles y bueno, pues ahí es donde se ha tirado más del crédito. ¿Qué ocurre? Que en áreas de fuerte inversión extranjera o donde existe una alta demanda turística se realizan más compras sin recurrir a las hipotecas. Esta es una de las características que los expertos han conseguido identificar y por tanto, bueno, pues vemos incluso unas diferencias que son notables si nos vamos desde un punto de vista territorial, donde crecen las comunidades con menor presión demográfica, como pueda ser Castilla y León, La Rioja, Aragón, Asturias, donde la firma de hipotecas crecía por encima de la media. Pero esto es una cuestión, como decíamos anteriormente, donde tiene que ver con la demanda, problemas de accesibilidad, incluso el tipo de viviendas, compradores, como hemos dicho antes. Por su parte, las viviendas turísticas crecen, aunque un poquito menos. Bueno, aquí ya como decíamos, la inversión extranjera o la demanda turística influyen un poco en cuanto al comportamiento o crecimiento de las hipotecas. También como decíamos, el incremento del importe que se concedía tiene una justificación y es que la vivienda se encarece. Por tanto, bueno, pues por eso han subido las cifras del importe concedido en las hipotecas. De hecho, el año pasado, el 2024, ha sido el año más caro de la historia, a superar precios medios de los 2006-2007, años álgidos de la burbuja inmobiliaria, como decimos en aquel momento. El interés es verdad que se situaba en el 3,26, el nivel más elevado de los últimos 10 años. Bueno, pues aquí lo que sí se estará o sí vamos a observar un cambio es cómo evoluciona el tipo de interés, por un lado, porque estamos en un entorno de tipos a la baja, y por otro, cómo evolucionan de ese 60% que decíamos de hipotecas a tipo fijo del año pasado frente a un 40% en tipo variable. Pues bueno, veremos donde posiblemente sigan creciendo las hipotecas a tipo fijo a medida que avanza el año y vemos cómo la bajada de tipos en Europa se sigue produciendo, al menos a priori y al menos por las previsiones que contemplan los analistas y los expertos de macroeconomía. Por otro lado, el encarecimiento de las viviendas también puede estar condicionado por el auge de los compradores con mayor poder adquisitivo y donde se busca en la vivienda un valor refugio. Incertidumbre económica, inestabilidad, bueno, pues en muchos casos se está utilizando como valor refugio. Que eso sea un valor refugio o que sirva como una solución a esos que están buscando esa alternativa, siempre que hablemos de inversión y no de vivienda para utilizar de forma final, bueno, pues estará por ver, ¿no? Y veremos que por eso es la duda si 2025 puede ser un año y posteriores donde realmente se produzca o no estallido de la burbuja. De entrada, los analistas sí que hablan de que la tendencia positiva se mantendrá, bueno, por varias razones, entre otras cosas porque la demanda sigue fuerte, porque no se conceden créditos bancarios en exceso y el cambio de concesión de créditos ha variado respecto al año 2008. Digamos que la política es algo más estricta que entonces y además la oferta de inmuebles no está aumentando, con lo cual es posible que si la demanda se mantiene estable sin que crezca, con las condiciones que estamos hablando, incluso vamos a ver mejora de condiciones hipotecarias y bueno, cierto auge de comprador extranjero, pues bueno, no se puede decir claramente que no va a haber burbuja y más bien parece que el mantenimiento, aunque sea sostenido, próximamente y en los próximos trimestres puede ser la tónica generalizada en este mercado inmobiliario que parece que está loco y, como decíamos antes, son muchos los inversores en inmuebles que parece que están persiguiendo al mismo, pero bueno, veremos cómo se realiza esa salida del mercado inmobiliario. Esperemos que no sea o no acabe una burbuja, porque si no serán muchos los que, haciéndolo desde un punto de vista de inversión y de sacar negocio de lo mismo, pues bueno, pueden tener realmente un problema si esto se concreta. Por el momento nada más, esto es lo que les quería comentar en este podcast. Un saludo y hasta una nueva ocasión.